Bueno, buenos días, apreciados estudiantes. Vamos a hacer la clase de hoy, 13 de marzo, sábado 13 de marzo, con el grupo de cálculo integral, grupo C, aunque tenemos estudiantes del otro grupo que de pronto les queda más cómodo este horario. Entonces, antes de empezar nuestra clase, que como la ven en las diapositivas, es para terminar el tema del segundo corte, que era aplicaciones a la longitud de arco y área superficial. Pues les comento que pues aún no tengo todavía las notas de ustedes, de los dos cursos del grupo C y del grupo D. Bueno, con el grupo C estoy un poquito más adelantada, con el grupo D sí estoy más atrasada en las notas. Entonces yo espero tenerlas esta tarde, igual inmediatamente les tenga las notas, pues ya les envío un tablón de noticias para que ustedes las revisen y pues por reglamento, a partir de que yo les informe que ya están sus notas, ustedes tienen 5 días pues para hacer la revisión y presentar algún tipo de reclamo si así ustedes ven que está mal. Que hay algo mal. Frente a los quizzes e incluso algunas preguntas, pues no a todos, pero hay algunos que les salió pregunta abierta. Entonces, los que les salió pregunta abierta, a esos estudiantes, pues me toca calificarles manualmente la pregunta, no se la califica la plataforma. Entonces, eso también pues ha hecho que me demore un poquito más, porque aunque no les salió a todos pregunta abierta, sí hay un grupo grande que salió con pregunta abierta. ¿Listo? Entonces, esa era como la información inicial para que pues todos los estudiantes, no solamente los que están hoy en la videoconferencia de manera sincrónica, sino los que van a ver después la grabación, se enteren pues de las notas. ¿Ok? Vale, profe. Bueno, entonces ahora sí, sin más preámbulos, vamos a arrancar con el último tema de cierre del segundo corte para ya quedar listos para este tercer corte. Este tercer corte realmente pues es más sencillo comparado con los otros dos. La cantidad de tema es menor. Son realmente 3 temas. 1, integrales impropias. 2, sucesiones. Y 3, series. Entonces, este tercer corte es mucho más, digámoslo así, comparado con los anteriores, un poquito más suave. ¿Listo? Bueno, entonces arranquemos. Vamos a hablar de longitud de arco y área superficial. Bueno, entonces para lo que vamos a hablar, pues como siempre, la idea no es botar la fórmula para que ya hallen la integral de longitud de arco, sino ver cómo se construyó ese concepto y ahí sí llegamos a la fórmula y pues ya entendiendo de dónde viene todo, pues entonces es mucho más fácil aprender la fórmula y entenderla. Bueno, resulta que cuando yo hablo de longitud de arco o longitud de curva, lo que se quería buscar era esta medida. Entonces yo tengo una curva, la curva azul, y yo quiero saber cuál es esta medida de esta curva. Entonces resulta que cuando empezaron a hacer eso, pues medir una curva es mucho más difícil que medir rectas. Entonces, ¿qué se hacía inicialmente? Se trató de buscar una forma de aproximar esta curva con rectas para poder tener un valor muy cercano a la realidad de la longitud de ese arco. Entonces, empezó primero midiendo los extremos, ¿sí? Pero pues si uno mide los extremos, creo que aquí no necesitamos mayor explicación. Obviamente, esta distancia es mucho más pequeña que la longitud de arco de la curva, que es la que queremos. Entonces, ¿qué hicieron? Ubicaron otro punto dentro de la longitud de arco que yo quiero trabajar y trabajaron entonces 2 distancias, 2 rectas. Pero pues también la aproximación no es buena. Entonces, ubicaron otros 2 puntos y aquí ya son 3. Hay una mejor aproximación, pero tampoco es tan buena. Y aquí ya trabajaron 4 puntos, mejor aproximación, pero tampoco es tan buena. Pero entonces aquí nos vamos dando cuenta de la idea principal. La idea principal es que
a esa longitud de arco, que es la azul, que es la que yo quiero encontrar, la vamos partiendo en varios sectores y vamos construyendo esas rectas y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumarlas para poder encontrar esa longitud de arco. Entre más particiones yo haga, pues mucho más aproximada va a ser ese valor, lo vamos a encontrar. Bueno, entonces, por ejemplo, acá. ¿Sí? Ahí lo estamos viendo. Bueno, entonces, teniendo en cuenta eso, aplicaron la definición de suma de Riemann que se tenía hasta el momento. Entonces, vamos a sumar desde igual 1 hasta n particiones todas estas distancias. Como son rectas, acuérdense que la distancia es como se saca, la distancia entre el punto mayor y el punto menor, ¿cierto? Entonces, por eso está con valor absoluto, porque todas estas, como son distancias, o acá, son valores positivos, ¿no? Entonces, aplico esa sumatoria que es la suma de Riemann. Después de aplicar yo esa sumatoria, entonces ya entendimos que entre más particiones haga, n es la cantidad de particiones, entonces entre n tiende a infinito, muchas más particiones haga, pues va a ser muy cercano y real esa aproximación. Entonces, L, que es la longitud de arco, sale la longitud de arco real del límite cuando n tiende a infinito de esta suma de Riemann. Entonces, vamos entonces a centrarnos en cómo se sacan las distancias. Entonces, la distancia, tenemos una formulita para la fórmula de distancia, que es la raíz cuadrada de x1 menos, bueno, xi menos xi menos 1, pero yo recuerdo cuando nos las enseñaron por allá en matemática básica, decía x2 menos x1 elevado al cuadrado y y2 menos y1 elevado al cuadrado. Dicho de otra manera, lo que vamos a hacer es hallar la distancia en x o el cambio en x elevado al cuadrado más la distancia en y o cambio en y elevado al cuadrado. Y aquí vamos a aplicar un teorema que se desarrolló en cálculo integral, que es el teorema de valor medio. Entonces, el teorema de valor medio, ¿qué me dice? Que si yo tengo una función acotada en un intervalo AB y diferenciable en ese intervalo, entonces existe un punto C tal que f de b menos f de a es igual a la derivada en ese punto de b menos a. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? F de x sub i menos f de x i menos 1, esta es la imagen de la función que me está generando esta longitud de arco, o esta de acá, es igual a la derivada de algún punto de x sub i menos x sub i menos 1. Entonces, esto es el cambio en y. ¿Listo? Esta es la derivada en un punto y este es el cambio en x. Entonces, ¿cómo me quedaría? Recuerden, vamos acá. Cambio en x elevado al cuadrado más cambio en y elevado al cuadrado. Aplicando el teorema del valor medio, entonces acá, cambio en x lo dejamos igual más. ¿Cuál es el cambio en y? El cambio en y es la derivada en un punto dado por el cambio en x. Entonces, lo que se hizo fue reemplazar y lo elevamos al cuadrado. Todo dentro de la raíz cuadrada. Ahora, ¿qué hacemos? Yo puedo acá, miren esto, factorizar, sacar factor común, el cambio en x, ¿cierto? Cambio en x elevado al cuadrado, entonces queda raíz cuadrada de, aquí sería, como sale el factor común, queda 1 más solo esta parte, elevado al cuadrado acá, por la raíz cuadrada de ese factor común, que es el cambio en x elevado al cuadrado. Y entonces me queda así. Raíz cuadrada de 1 más la derivada elevada al cuadrado por el cambio en x. Esta sería, digamos, el inicio de la fórmula para hallar longitud de arco. Entonces, esta longitud de arco que inicialmente se sacaba como el límite cuando n tiende a infinito de esta suma riemanniana, es igual al límite cuando n tiende a infinito de la suma riemanniana. Esto ya sabemos que es esta fórmula, 1 más la derivada de la función en un punto dado elevado al cuadrado
por el cambio en X o delta de X. Y eso en términos de la integral, que sería la integral de A hasta B, es decir, del punto inicial al punto final, de la raíz de 1 más, en vez de escribir esta forma, entonces escribimos de la derivada elevada al cuadrado de X. Esta sería la longitud de arco. Esta es la formulita. Entonces, que ya vimos de dónde salió. Esta es la que, digamos, toca anotar porque es la que vamos a aplicar para hallar la longitud de arco. ¿Hasta ahí vamos bien? Cristian, Fernando. ¿Sí? Sí, señora. Voy a copiar la fórmula, profe, entonces, para que Sí. no cambies la... Esta es la formulita. Sino que pues yo, como les digo, no me gusta darles la fórmula y apréndanse de memoria, sino de dónde salió, cuál es el proceso, por qué salió esa fórmula. Y esa es la que vamos a aplicar a los ejercicios. Entonces vamos a ir a los ejercicios para aplicar. Bueno, ¿listo? ¿Seguimos? Ok, entonces vamos a seguir acá. Bueno, entonces esa es la fórmula de longitud de arco. Ahora sí, tenemos ya la fórmula que vamos a aplicar. Entonces, como esta fórmula, esta integral tiene una derivada, lo primero que toca mirar es que la derivada exista, ¿no? La derivada exista, es continua y hay un intervalo, continua sobre un intervalo AB. Entonces, la longitud de la curva y igual a f de x, que está acotada en ese intervalo, se saca de esta manera. Bueno, entonces, voy a poner como los distintos lenguajes. Esta es la principal. Acuérdense que f' de x también se puede escribir como de y de x elevada al cuadrado, ¿cierto? Entonces, para tener eso claro. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, miren un momentico, ahora sí. Dice, halle la longitud de arco de la parábola semicúbica y al cuadrado igual a x al cubo entre los puntos 1, 1 y 4, 8. Aquí dice, véase la figura 5 porque esta imagen es de nuestro libro de cálculo de Stewart. Bueno, entonces antes de darle Enter, ¿sí? La idea no es que yo tenga ahí la figura ya hecha. Entonces vamos a usar GeoGebra. Recuerden que en las aplicaciones es muy importante la gráfica. Entonces vamos a graficar. Voy a ir aquí a Google. Ay, se me perdió el cursor. Entonces vamos a ir a GeoGebra. A mí me gusta más el GeoGebra clásico. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar esa parábola. Entonces voy a ir otra vez. Aquí me dice la parábola semicúbica y al cuadrado igual a x al cubo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que voy a escribir en mi GeoGebra. Entonces, y al cuadrado, puedo ayudarme del y al cuadrado igual a x elevado al cubo. Y le doy Enter. Esta es la figura. ¿Listo? Ahora, no es toda esa figura. ¿Entre qué puntos vamos a mirarlo? Entre los puntos 1, 1 y 4, 8. Entonces, vamos a ir a los puntos 1, 1 y 4, 8. Lo puedo escribir acá, paréntesis, 1,1. Doy Enter. Aquí está. Y el otro, 4, 8. Aquí está. Entonces, esto es lo que vamos a hallarle
la integración solamente a este pedazo, porque yo quiero encontrar es esta longitud de arco. Esta de acá. Que estoy repisando aquí con mi... Acá. Este es el pedacito que yo quiero encontrar. Es color. Color también. Y nuestro bosquejo 3 también color. Ay. Ahora sí. ¿Sí? Este es el pedacito al que yo le quiero hallar mi longitud de arco. Entonces vamos a aplicar a este pedacito la fórmula de longitud de arco. Les voy a ir acá, lápiz. Y entonces dice que la fórmula de longitud de arco es la siguiente. Integral de A hasta B de la raíz cuadrada de 1 más f' de x elevado al cuadrado de x. Esa es la longitud de arco, ¿cierto? Entonces, vamos a aplicar eso. Integral de A hasta B de la raíz de 1 más f' de x, o puede estar en este lenguaje también de y de x, la derivada elevada al cuadrado. Entonces, nos vamos a ir a este. Entonces, vamos a empezar. La vamos a dejar planteadita, que es lo importante. Entonces, longitud es igual a la integral de A hasta B. Recuerden que como la integral es con respecto a x, debo ver los límites de integración con respecto a x. Entonces, el primero es 1. Tomo las coordenadas de los puntos que me dieron en x. Y el segundo punto, lo bajo acá, es 4. Entonces, la integral de 1 a 4 de la raíz cuadrada de 1 más, esto toca sacarlo, f' de x es igual a, perdón, f' de x al cuadrado. Entonces, vamos a tomar esta parte, la vamos a hacer aquí al ladito. Entonces, tengo la función y al cuadrado, o bueno, no es una función, la curva, y al cuadrado igual a x al cubo, ¿cierto? Entonces, me toca, para poder hacer esto, tengo que despejar primero la función en términos de y, o la curva en términos de y. Entonces, y es igual a la raíz cuadrada de x al cubo. Ahí, ¿bien? ¿Por qué me toca despejar? Porque para poder sacar f' de x tengo que tener despejada y. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? No me vayan hablando sola. Sí, señora. Ok, bueno, y para poder derivar, recuerden, aquí ya está despejada, pero para poder derivar, pues no es bueno, digamos, ese lenguaje. Entonces escribimos y es igual x, no de esta forma, sino como exponentes. Entonces, raíz cuadrada de x al cubo, el exponente sería x a la 3 medios. Y entonces, ahora sí, vamos a sacar su derivada. Y' es igual. La derivada de x a la 3 medios, entonces sería, el exponente pasa a ser el coeficiente y el nuevo exponente en la derivada, pues se le resta 1, ¿no? 3 medios menos 1. Entonces, y' o f', recuerden que esto es f', o también y' es lo mismo que de y de x, ¿no? Eso es lenguaje. Entonces, nos queda 3 medios
de x, 3 medios menos 1, entonces esto sería 2 medios, quedaría 3 medios menos 2 medios, quedaría a la 1 medio. Entonces, y' es igual a 3 medios por x a la 1 medio. Ahora, observen, no es solamente hallar la derivada, sino elevarla al cuadrado. Entonces, yo voy a elevar al cuadrado. Entonces, y' elevada al cuadrado, que es como lo que me pide en la fórmula, sería igual. 3 medios elevado al cuadrado. Entonces, 3 al cuadrado, 9. 2 al cuadrado, 4. Y x a la 1 medio elevado a la 2, entonces eso me quedaría x, ¿cierto? Porque x a la 1 medio es raíz cuadrada de x. Y elevado a la 2, pues quedaría x solito. Entonces ya tengo esta parte. Y esta parte de acá es lo que se va a reemplazar en nuestra ecuación de la longitud de arco. Entonces quedaría 1 más 9 cuartos de x. ¿Hasta ahí bien? Ah, bueno, y el de x. ¿Quedó claro cómo se planteó la integral? Integral de 1 a 4 de la raíz cuadrada de 1 más 9 cuartos de x de x. Ok, bueno, y esta integral pues ya es resolverla, ¿no? Aplicar los límites de, aplicar pues lo que sabemos de integración. Entonces me voy a ir aquí a mis diapositivas y ahora sí, entonces pinto y al cuadrado igual a x al cubo, estamos entre 1, 1 y 4, 8. Entonces lo primero, para poder aplicar la fórmula, despejo y, entonces y es igual a x elevado a la 3 medios, derivo la derivada de y con respecto a x o y' o f' de x, eso es 3 medios por x a la 1 medio, lo que nos dio allá, pero como me la piden al cuadrado, entonces toca meter aquí dentro de la raíz elevado al cuadrado. Entonces, elevado al cuadrado sería 3 al cuadrado 9, 2 al cuadrado 4, x a la 1 medio elevado al cuadrado me da x. Quedaría la integral de 1 a 4, que fue lo que dijimos, de la raíz de 1, más 9 cuartos de x. Y esto se puede resolver ya aplicando técnicas de integración. Entonces, esta es de las técnicas sencillas, la primerita, la de sustitución. U es igual a 1 más 9 cuartos de x, ¿cierto? Entonces, teniendo U, vamos a sacar du. Du es 9 cuartos de dx, ¿cierto? A ver acá. Digo, U es igual a 1 más 9 cuartos de x. De U, la derivada de U, entonces derivada de 1, 0, derivada de x1 quedaría 9 cuartos de dx acá. Y como toca despejar de x, entonces eso quedaría 4 pasa a multiplicar a du, 9 pasa a dividir, igual a dx, ¿no? Entonces lo que vamos a aplicar es esta, esto es 1, y esta de acá, que esto es 2. Entonces, este pedazo de acá reemplazamos por 1, que eso es u. Y de x lo reemplazamos por 2, que es 4 novenos de du. Entonces, bueno, los límites de integración por ahora no los miramos, entonces me queda raíz de u es igual, esta es la integral. Y entonces esto ya es fácil de trabajar. Esperen un momentico. Acá. Entonces aquí. Sigamos acá. U, ya habíamos dicho, 1 más 9 cuartos de x. De u es 9 cuartos de dx. Y 4 novenos de u
es de X. Esta es la fórmula 1, esta es la fórmula 2. Me queda acá. Esto es 1 y de X es 2. Entonces, por ahora no miremos los límites de integración, me quedaría raíz de U y de X es 4/9 de U. Escribimos 4/9, lo sacamos de la integral como es una constante y en vez de raíz de U, escribamos U a la 1/2 de U. Y esto ya es una integral inmediata aplicando, ay, se me olvida, ¿cómo es que se llama la fórmula? Fórmula de potencia. Entonces quedaría 4/9 por U elevado a la 1/2 más 1 sobre 1/2 más 1. ¿Sí? Y esto sería 4/9 U a la 1/2 más 1, esto es 3/2, sobre 3/2. ¿Y qué nos quedaría? 4/9. Entonces, este 3/2, hay que aplicarle producto de extremos sobre producto de medios, quedaría acá 2/3 por U a la 3/2. Y entonces me queda 4 por 2, 8, 9 por 3, 27, U elevado a la 3/2. Pero entonces, para poder aplicar ahora sí nuestros límites de integración, entonces me toca 8/27 y U reemplazarlo por lo que es nuestro valor 1 o nuestra expresión 1. U es 1 más 9/4 de X, entonces pongo acá 1 más 9/4 de X y eso evaluado ahora sí en los límites de integración de 1 a 4. Y eso me quedaría entonces, recuerden aplicando teorema fundamental del cálculo, 8/27 de 1 más 9/4 por X, es primero en el límite superior, que es 4, elevado, ay, aquí se me pasó, el 3/2, ¿no? El 3/2, menos, entonces ahora en el límite de integración de abajo, 8/27 por 1 más 9/4 por X, que es 1, todo elevado a la 3/2. Y esto nos podemos ayudar ahí de la calculadora. Entonces esto me daría, a ver, factoricemos 8/27 que multiplica. 4 con 4 se va, quedaría 1 más 9, 10. 10 a la 3/2. Menos, este quedaría 1. 1 por 9, 9. 9/4 más 1, eso es 4/4. 9 me daría 13/4 elevado a la 3/2. Y estos serían unidades porque es longitud de arco. Este digamos que es el valor exacto. Ya si queremos podemos meter esto a la calculadora para hallar, ¿qué? Su valor aproximado, pero este es el valor exacto. Hasta ahí. O sea, lo más importante realmente, chicos, es plantear la integral. Este planteamiento que hicimos acá de la integral es lo más importante porque ya resolver la integral, pues nosotros ya sabemos las técnicas de integración. Hasta ahí. ¿Bien? ¿Sí? Entonces es aplicar esa formulita. Bueno, entonces vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, entonces esta nos dice, bueno, la longitud de arco también se puede hallar con respecto a Y. Entonces lo que hacemos es, recuerden, como siempre despejamos entonces en la anterior, me vuelvo acá, yo despejé a Y en función de X, porque la integral era con respecto a X. En esta yo puedo despejar X con respecto a Y. Y entonces aplico la longitud de arco, los límites de integración ya no serían con respecto a X, sino con respecto a Y.
y aplico la misma fórmula. Entonces aquí dicen, y es igual a raíz de x. Entonces vamos a hallar su longitud de arco en un intervalo dado. Llamémoslo de 0, 0 a 1, 1, como está el ejercicio. Y al cuadrado es igual a x. Entonces, aquí yo despejo y es igual a raíz de x. Entonces, de y de x hago la derivada, me da 1 sobre 2 raíz de x. Su derivada elevada al cuadrado, eso es 1 sobre 4x. Y entonces me queda la integral de 0 a 1 de la raíz de 1 más 1 sobre 4x de x. Y acá, pues, se intenta sacar esa integral. Aquí se hace la suma de fracciones y se saca un medio de la raíz. Entonces, queda esta raíz. Ahora, ¿por qué se puede, cómo sé que lo hago con respecto a x o con respecto a y? Cualquiera de las dos integrales me va a dar la longitud de arco. ¿Cuál debo escoger? Debo escoger la integral que sea más sencilla para resolver. Esta integral pues no es tan sencilla. Entonces miremos la otra. Si yo tengo todo en términos de y. Entonces miren esta en términos de y. Entonces si yo tengo en términos de y, tengo que tener a x despejado en términos de y. Entonces x es igual a y al cuadrado. Miren, la derivada, entonces aquí sería con respecto a y me quedaría 2y. Como toca elevarlo al cuadrado, entonces me quedaría 4y al cuadrado. Entonces la integral de 0 a 1, miro los límites de integración en y. Lo que pasa es que aquí los de y y los de x son iguales. 0 a 1 está la integral de 1 más 4y al cuadrado de y. Entonces tengo estas dos integrales. ¿Sí? ¿Cuál uso? Pues la que tenga la integral más sencilla. De estas dos, a mí me parece que la más fácil es esta. Con respecto a y. Pero si la más fácil es con respecto a x, para ustedes, pues pueden hacer esto. Les debe dar exactamente lo mismo, porque miren que no estamos aplicando una fórmula diferente. Simplemente estamos mirando en el primer caso, integrar con respecto a x, por eso los límites de integración van con respecto a x y la función debe estar despejada y en términos de x. Y la otra es la misma fórmula, pero ahora todo va con respecto a y. Límites de integración con respecto a y la función debe estar escrita, o la curva, porque no tiene que ser función, debe estar escrita de manera que x quede despejada en términos de y. ¿Hasta ahí vamos bien? Cristian y Fernando. ¿Ok? Sí, sí, señora. Bueno, y pues ahí ya, digamos que yo aconsejaría hacer esta, que es mucho más, me parece a mí, mucho más sencillita. Pero pues ustedes también, si quieren aplicar esta, ¿cuál sería? Esta sería como con sustitución y luego como con partes, ¿no? Esta es un poquito más, no es difícil tampoco, pero es más larga. Bueno, entonces yo la hice por la segunda forma. Entonces lo que hice por la segunda forma fue aplicar el método del triángulo y me dieron trigonométricas. Pero pues la trigonométrica es muy sencilla porque esas hay muchísimas tablas y me dio esta. Ustedes lo pueden revisar, yo pongo las diapositivas. ¿Listo? Aquí lo importante en longitud de arco es saber plantear la integral. Y vamos ahora a ir al último tema, que es área de una superficie de revolución. El área de una superficie de revolución, entonces, también lo más importante es saberla crear. Entonces, ¿qué es lo que buscamos en una superficie en un sólido de revolución? En un sólido de revolución nosotros buscamos dos cosas. Una, encontrar su volumen, que eso ya lo vimos, ¿cierto? Es decir, la capacidad que hay en ese sólido que sale al revolucionar una curva. O, dicho de otra manera, el espacio que ocupa, ¿no? Uno es sacar su volumen y el otro es hallar su área de superficie, o sea, la medida de ese cascarón que lo envuelve. Entonces, espérense acá. Vamos a mirar aquí. Vamos a ir acá. Entonces, por ejemplo, voy a tomar uno acá.
Entonces yo voy a dibujar una facilita. Y igual a x al cuadrado. Ay, perdón, me quedó fue x. X al cuadrado. Ahora sí, entonces esta. Pero yo voy a mirarla en el intervalo de 0 a 2. Entonces, sí, 0 menor que x menor que 2, coma, x al cuadrado. A ver, aquí yo le puse una bien escrita. Ahora sí. Listo, esta. Entonces, este pedacito lo voy a poner a girar con respecto a, puede ser al eje X o al eje Y. Entonces voy a mirar vista gráfica. Recuerden, en 3D, lo primero que hago es poner que el eje vertical sea Y y el eje Z lo elimino. Entonces yo pongo ahora esta a girar alrededor del eje Y. Entonces pongo acá un deslizador. Digo que el ángulo lo voy a dejar así con una sola vueltica y ahora me paro aquí en 3D, digo rotación axial y digo esta, la otra vez la vuelvo a pedir, no la cogió. Esta de acá, póngala a girar con respecto a este. El ángulo alfa. Ay, perdón, puse fue a girar el eje. Entonces vuelvo a pararme acá, no me la quiere escoger, rotación axial. Ahora sí, la pongo a girar con respecto al eje X, alfa. Entonces reviso, ahí la está girando. Y ahora le voy a pedir que me muestre el rastro. ¿Sí? Acá. Vamos a ver si me está mostrando el rastro. Sí. Entonces le damos animación. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero encontrar? Hay dos cosas. Volumen, que ya sabemos, el lugar que ocupa esta curva en el espacio. Ese es el volumen. Esperemos que dé bien la vuelta. Y quiero mirar, lo nuevo es encontrar esta superficie. O sea, quiero mirar, supongamos que yo quiero hacer una tela. Esto parece como la carpa de un circo. Entonces, yo quiero mirar el área que voy a comprar de tela para cubrir esa carpa del circo. Eso es el área superficial. Ahora, ya teniendo en cuenta eso y entendiendo, entonces el área superficial, como está girando, entonces hay una circunferencia, por eso aparece 2pi. 2pi ¿de quién? Del radio de la función que está girando, ¿cierto? Por la medida de la longitud del arco, porque estamos hallando el área de superficie. Entonces, recuerden, sería esta. Entonces, mire, esta es la longitud de arco, este es 2pi porque estamos girando, estamos construyendo la circunferencia por el radio que es la función. Y la podemos integrar con respecto a los límites de A hasta B, de dónde a dónde la estamos trabajando con respecto a X. Ahora, recuerden que esta integral yo la puedo hacer con respecto a X o con respecto a Y, dependiendo cómo esté girando. Si está girando con respecto a X, entonces esto de acá debe estar de Y, de X. Si estoy girándola con respecto a Y, esta debe girar de X de Y. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Entonces yo tengo esto y quiero encontrar esta superficie que envuelve ese sólido de revolución con respecto a X y con respecto a Y. Entonces vamos a mirar un ejercicio. Dice, la curva Y igual a raíz de 4 menos X al cuadrado está acotada entre menos 1 y 1. Ese es un arco de la circunferencia X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 4.
Me dicen, encuentra el área de la superficie obtenida al hacer girar ese arco en torno al eje X. Entonces, se puso a girar alrededor del eje X y me dio esta llanta. ¿Sí? Lo podemos escribir acá. Entonces, cargar de nuevo. Y es igual a la raíz de 4 menos X al cuadrado. Le doy Enter. Verifico que la haya escrito bien. 4 menos X al cuadrado. Y la voy a mirar entre menos 1 y 1. Entonces miro, esta está entre menos 2 y 2. Yo la voy a mirar solo entre menos 1 y 1. Entonces me toca ponerle acá sí, condicional, menos 1 menor que X menor que 1, coma, esta función de acá. Entonces vamos a poner raíz de 4 menos X al cuadrado. Realmente lo que me interesa poner a girar es solo este pedacito. Ahora voy a ponerle acá gráfica 3D. Recuerden que siempre le arreglo primero en la vista gráfica que el eje vertical sea Y el eje Z, como no me interesa, que no me lo pinte. Corramos esto para que quede. Y dice que lo giramos alrededor del eje Y. Entonces, acá me paro y pido deslizador, pico en cualquier lado, digo un ángulo, le puedo dar 2 vueltas o una sola, voy a dejarlo con una sola. Luego me paro aquí en 3D, pido rotación axial, le digo que esta me la gire alrededor del eje X. Normalmente sale ángulo de 45, yo le voy a decir que alfa. ¿Por qué alfa? Porque ese es nuestro deslizador. Y perfecto, ahí está. Y ahora le pido clic derecho, le voy a decir que muestre el rastro. Verifico si me está haciendo el rastro, sí. Entonces ahora le doy aquí animación para que me la haga bien tupidita. Y esa es la llanta. Digámoslo así, sí, salió como una llanta. Entonces lo que yo quiero encontrar es esa superficie que rodea la llanta. ¿Sí? Y entonces, para terminar, vamos a ver. Entonces, lo primero que toca, entonces, Y es igual a la raíz de 4 menos X al cuadrado. Entonces, toca derivar esto. Derivada de Y con respecto a X. Recuerden que para poderla derivar, entonces yo tomo Y no en esa escritura, sino en esta. 4 menos X al cuadrado elevado a la 1 medio. Derivo, esto me daría 1 medio de 4 menos X al cuadrado a la menos 1 medio por su derivada interna. La derivada de X al cuadrado es menos 2X. ¿Listo? Entonces, organizando, eso queda menos X, menos 2X sobre 2 por 4 menos X al cuadrado. Este 2 con este 2 se va. Ahora, recuerden que es de Y de X elevado al cuadrado. Me devuelvo aquí. ¿Sí? Elevado al cuadrado. Entonces, me falta elevarla al cuadrado. Entonces, mírame acá. De Y de X o F' de X hay que elevarla al cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? Menos X al cuadrado queda X al cuadrado. Y la raíz cuadrada de 4 menos X al cuadrado queda 4 menos X al cuadrado. ¿Sí? Entonces, por eso me da esto. Entonces, aplico. Los límites de integración van con respecto a X de menos 1 a 1. ¿Por qué con respecto a X? Pues porque aquí nos dice, la figura está girando con respecto a X. Entonces, de menos 1 a menos 1, de 2pi por la función Y, ¿cierto? Y por la raíz de 1 más de Y de X al cuadrado de X. Entonces, empezamos a resolver. El 2pi, como es una constante, la sacamos. Los límites de integración de menos 1 a 1. ¿Quién es Y? Raíz de 4 menos X al cuadrado. Aquí está. Por
la raíz de 1 más de y de x elevado al cuadrado nos dio esto, x al cuadrado sobre 4 menos x elevado al cuadrado de x. Y me da esta integral que es mucho más sencilla. Entonces, ¿esto qué es? 2pi integral de menos 1 a 1 raíz de 4 menos x al cuadrado. Y acá vamos a hacer la suma de fracciones. Entonces, denominador común quedaría 4 menos x al cuadrado. 1 por 4 menos x al cuadrado queda 4 menos x al cuadrado más x al cuadrado de x. Entonces, este con este se va. Y eso me queda entonces 2pi integral de menos 1 a 1 de la raíz de 4 menos x al cuadrado por, entonces aquí solo quedó, arriba solo quedó raíz de 4 y la raíz de 4 es 2. Y abajo quedó 4 menos x al cuadrado que está dentro de la raíz por la raíz de 4 menos x al cuadrado. Entonces esta se va con esta y miren la integral que queda de sencilla. Me queda 2pi, este 2, perdón, se puede sacar y multiplicado con este 2, entonces, la borramos, no es 2pi, sino 4pi. 4pi integral de menos 1 a 1, y aquí pues quedó solamente de x, o 1 de x. Y esto ya es muy fácil. Esto me da 4pi por la integral de 1 de x, pues me da x evaluado entre menos 1 y 1, y haciendo las cuentas me dio 8pi, como es el área superficial, unidades cuadradas. O sea, la parte externa de la llanta tiene un área de 8pi unidades cuadradas. Hasta ahí, chicos. ¿Bien? Y con esto, pues, damos terminación a nuestra temática del tercer corte. Dime. ¿Será que puedes volver un segundito a la diapositiva anterior? Qué pena. Ah, claro, claro. Espérate, me devuelvo. Ahí, listo. Entonces, muchachos, yo estoy en esta tarde, me voy a poner a terminar de sacarle las notas y pues esperen mi tablón. Si no lo envío esta tarde o esta noche, lo envío mañana para que empiecen a revisar y pues cualquier cosa me avisan. Recuerden, porque ya hay algunos que me han escrito, profe, la nota en el quiz me quedó bien el ejercicio, pero no me sale nota. Es que las que son preguntas abiertas me toca a mí calificarlas, ¿cómo se llama? Manualmente. Y pues estoy saliendo de lo que es más pesado, que es la revisión de los talleres. Entonces todavía no les he calificado manualmente. Mejor dicho, cuando envíe el tablón diciendo que ya están sus notas, ahí sí me hacen los reclamos que consideren, ¿no? ¿Listo? Para que no se me afane. Ok, no se me afane. ¿Ahora sí? ¿Ya lo puedo poner en gracias o todavía no? Sí, profe, ya, ahora sí, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces los dejo porque ahorita tengo con el otro grupo, precisamente de integral. Ok, entonces que tengan buen día y que descansen. Bueno, profe, muchas gracias. Buen día. Hasta luego.